Y ahora, mira, Ahora remangate, claro. que vamos a hablar de otro tema que también está en estos momentos, además, en el tapete desde hace varios años por la pandemia, pero que son esas cosas que nos acompañan a los uruguayos mucho, que son las vacunas, ¿no? Y en particular vamos a hablar de las vacunas, del esquema de vacunación y entender qué es y cómo se construye, y de la historia de las vacunas y hasta de la viruela del mono. O sea que vamos a hablar de un montón de temas y vamos a empezar por un poquito recordar la historia de las vacunas porque tiene que ver hacia dónde vamos a llegar. La primera vacuna fue justamente una vacuna contra la viruela en 1796 y bueno, tiene todo un origen en la viruela que afectaba a las vacas y también a los seres humanos. Y bueno, la vacuna de la viruela muy rápidamente fue la primera vacuna extendida a nivel mundial. Incluso acá en la época de la colonia ya existía, Artigas era un gran impulsor de la vacuna antivariólica, o sea, tenemos una historia de vacunación bien interesante en Uruguay. Pero bueno, después vino la BCG, o sea, la incorporación de las vacunas como una herramienta de salud pública. Y eso construye lo que se llama el esquema de vacunación. Y sobre eso justamente es el informe de hoy. Y para eso, para preguntarle qué es, para entender cómo se construye, vamos a hablar con el director de la unidad de inmunizaciones del Ministerio, el médico Gabriel Pelufo, que nos va a contar entonces un poquito más sobre este esquema y cómo surge. Vamos. El esquema de vacunación en el Uruguay incluye 14 biológicos que están incluidos en lo que se llama el certificado esquema de vacunación. Esas 14 vacunas, algunas de ellas se dan en forma combinada, quiere decir que en un mismo pinchazo o en una misma vacuna hay 3 vacunas incluidas. Además de las vacunas del certificado de esquema de vacunación, están lo que se llama las vacunas de campaña. Una de ellas es la campaña anual contra la gripe, la vacunación antigripal. Y obviamente la más nueva, el Plan Nacional de Vacunación contra COVID, fue como un plan especial aparte del certificado de esquema de vacunación, como una vacuna recomendada y no como una vacuna obligatoria. Después hay otras vacunas que no se dan en el país, pero si uno, por ejemplo, va a viajar a algunos países donde hay algunas enfermedades prevalentes que no hay en Uruguay, se recomiendan determinadas vacunas. Por ejemplo, muchos se han dado la vacuna de la fiebre amarilla. Hay disposición para otras vacunas y hay vacunas también que se utilizan en situaciones especiales de alguna zoonosis muy particular, como por ejemplo la vacuna contra la rabia. La mayoría de estos biológicos son enfermedades distribuidas universalmente y en las cuales ya está demostrado que es necesario tener una herramienta para protegerse, y las vacunas han sido la herramienta ideal. Las vacunas surgen como un reclamo de la comunidad por enfermedades como la polio, que ya no tenemos más casos de polio, como los casos de tétanos neonatal, que hace décadas que en Uruguay no hay un solo caso de tétanos neonatal, del sarampión, que era una enfermedad que afectaba fundamentalmente a niños pequeños, el impacto que ha tenido en la salud de las personas, en el bienestar, en la calidad de vida de las personas, las vacunas y las coberturas de vacunas, o sea que todos estemos vacunados, porque es importante, es eso. El éxito de los esquemas de vacunación es en que un porcentaje de más del 90% de la población estemos vacunados con todas las vacunas. Famoso efecto rebaño. Exacto, más del 90 o 95% para que sea realmente efectivo. Recordemos que el esquema de vacunación que existe en Uruguay fue creado en 1982 e hizo la vacunación obligatoria, universal y gratuita. Ese esquema tenía 8 vacunas, ahora tiene 14, como explicaba el doctor Pelufo, pero justamente, ¿de qué habla esto? De una variabilidad, ¿no? El esquema no es algo estático y permanente, sino que se va ajustando. ¿Y cómo? Bueno, un poco lo que va a explicar Pelufo en esta segunda parte, y va a hablar justamente de vacunas que se van, vacunas que entran, vacunas que se modifican, porque
el agente Cambia, que causa la claro. enfermedad cambió, exactamente. Y ahí es donde vamos a hablar de la viruela, ¿no? ¿Por qué? Vamos a aprovechar de recordar unos numeritos, unos años. La viruela, como enfermedad humana, fue erradicada en 1978. O sea, y en el 80 la OMS la sacó a la vacuna antivariólica de los esquemas de vacunación. O sea que no se da obligatoriamente en ningún esquema. En Uruguay, por ejemplo, el doctor Ricardo Pou, que es un gran historiador de la historia de la medicina, me contó que fue obligatoria por ley en Uruguay hasta 1911 y que el último caso de viruela en Uruguay fue en Rivera en 1965. Entonces, bueno, ¿cómo responde, cómo se adecua un esquema de vacunación justamente a estos cambios que ocurren a nivel de la salud pública? De eso, bueno, ¿y qué pasa cuando llegan estos episodios como la viruela del mono, ¿no? Sobre eso hablamos entonces con Gabriel Pelufo. Un esquema de vacunación se construye en función del impacto que tienen las enfermedades en cada una de las comunidades. Es así que es importante tener, como tenemos en nuestro país, una vigilancia epidemiológica que nos dé información acerca de qué enfermedades nos tenemos que proteger. La actualización de los esquemas tiene que ver con cambios epidemiológicos y con el cambio de la salud de las personas. Puede haber cambios que tengan que ver con el diseño de las vacunas y que pueda haber una sustitución de una vacuna por una de mejor calidad, que obtenga más respuesta y sea más segura para las personas. Ese es el trayecto que se ha seguido con las vacunas de polio, por ejemplo, que eran en base a virus vivos atenuados, que se cambió por virus inactivados. Eso apunta a la seguridad de las personas en la medida que la enfermedad se fue controlando. Las vacunas que podrían o potencialmente podrían llegar a sacarse o eliminarse de los esquemas de vacunación requieren de un largo proceso de ausencia de enfermedad, no solo en el país, en la región y en el mundo. Sin embargo, se sacó la vacuna de la viruela, pese a que ahora estamos teniendo un problema con la viruela del mono. Hubo un cambio que mencioné con respecto a la vacuna de polio, que se pasó de una vacuna de polio oral a polio inactivado. Eso va en vías, obviamente, apunta hacia la eliminación de la enfermedad, pero hay que ver en qué momento se toma la decisión de dejar de vacunar contra polio, que es una decisión muy difícil de tomar. Y en la perspectiva de otras enfermedades, si bien la mayoría están controladas y en algunas regiones pueden estar erradicadas, puede ocurrir lo que ocurrió con sarampión, que íbamos camino hacia ese lugar y sin embargo, por la caída, digamos, en las coberturas, y vuelven a emerger enfermedades que estaban controladas. La reincorporación o la introducción de vacunas es un fenómeno dinámico y a eso nos tenemos que acostumbrar. Puede cambiar la situación epidemiológica. En nuestro país hubo fiebre amarilla en determinado momento y nosotros la fiebre amarilla la damos simplemente si tenemos que viajar a un lugar donde corremos el riesgo de adquirir la enfermedad, que cada vez te diría que es más cerca, porque estamos cercados por la fiebre amarilla. En el caso de vacunas que se dejaron, digamos, de administrar masivamente, el ejemplo es la vacuna de la viruela, concretamente. ¿En qué momento se reintroduce? Bueno, ahí también lo importante es cuál es la información con respecto al patógeno, basado en el patógeno, o sea, en este caso es un virus, basado en el virus, ver cuál es el reservorio, de qué manera se contagia, y a la hora de ver las vacunas, habitualmente lo que se hace es utilizar vacunas que se está en capacidad de producir. Es más, hay una vacuna contra la viruela del mono, concretamente, que se puede producir, que se produce para algunos brotes. Bueno, se puede extender su producción, aumentar la producción, pero en principio lo que se hace es controlar los brotes. No se pasa directamente a una vacunación masiva de toda la población. Que como para dejarla, como para reintroducirla, se tienen que cumplir una serie
de circunstancias, pero no es algo que va a pasar con cada una de las enfermedades que tengamos mención, y no va a pasar con la viruela del mono. Bien interesante, Daniela, y la verdad que en estos años donde tanto ha sido necesario hablar de vacunas, ¿no? Claro. Agregar Sí. un poco de claridad en el escenario es muy útil. Sí, Uruguay ha sido pionero en el tema de la vacunación y como hemos visto, los esquemas de vacunación no son antojadizos, no son lo que el gobierno de turno quiere poner, sino es realmente un trabajo que lleva investigación científica y déjame contar un poquito, hay más de 400 vacunatorios en todo el país. El área de inmunizaciones del Ministerio es el que ejecuta las políticas, pero no lo hace solo, tiene una comisión asesora de vacunas con expertos independientes que justamente están al día viendo si las vacunas que se están ofreciendo son las más adecuadas para el momento y si hay que evaluar alguna más o hay que sacar alguna, como Pelufo lo fue explicando. Es un trabajo constante de actualización, Claro. ¿no? Exactamente, y después está la ejecución de la vacunación en sí misma, ¿no? Los vacunadores y vacunadoras, la Comisión de Lucha Antituberculosa, que es la que Sí. distribuye las vacunas, el laboratorio Calmet, que es también el que controla. O sea, hay un montón de instituciones, organismos y personas que trabajan para que a todos tengamos acceso a las vacunas. Y justamente, para terminar, una cuestión que me dijo Pelufo que es bien interesante, es quizás ahora los más chicos, sobre todo, nacen con el beneficio de la vacunación, ¿no? Con enfermedades que ya no son ni presentes ni mortales. Y por eso a veces eso juega en contra, ¿no? del valor que se le da a la vacunación. Pero vale la pena entonces hablar con los más veteranos, escuchar a los expertos, contar cómo la vacunación eliminó enfermedades y bueno, y por supuesto estar al día con el esquema de vacunación. Exactamente, y no quejarse por el pinchazo. Que no duele, mosquito. Daniela, Alexandra, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta la Gracias. próxima. Pausa en Sobreciencia. A la vuelta vamos a hablar de educación y de estrategias para mejorar el desarrollo en áreas clave en liceos de nuestro país. Ya volvemos.